Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en el cenáculo del Señor. Esta instancia en que nos reunimos a orar, usted en su hogar y nosotros aquí en la casa iglesia, pero todos unidos en un solo espíritu, esperando que el Señor le bendiga grandemente en este día a través de esta administración. Pues bien, vamos a orar al Señor dándole gracias por reunirnos nuevamente y bueno, por todas las bendiciones que Él ha puesto en estos días en nuestra vida. Padre, te doy gracias por este maravilloso momento de compartir con mis hermanos y hermanas, con nuestros amigos. Amado Dios, y te invitamos a participar en este cenáculo. Señor amado, te doy gracias por las mujeres en tu iglesia, Señor, que dan todo por el servicio al prójimo, por las mujeres que oran, por las que reflexionan la palabra y la ejecutan, por aquellas que incluso nos ministran muchas veces tu mensaje. Gracias, Padre, por todas las mujeres de la iglesia, por tu bendición a través de ella. Y Señor, yo sé que tú las estás bendiciendo mucho más en este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios cada uno por sus beneficios, por las bendiciones que Él pone cada día en nuestras vidas. Oremos. Amén. Que el Señor bendiga la gratitud de vuestros corazones para con Él. Presentémosle también al Señor nuestras peticiones, que indudablemente serán numerosas y va a ser imposible hacerlas todas en este día aquí en voz alta. Por mi parte voy a hacer una petición y ustedes en sus hogares podrán también, en el momento en que quede en silencio, hacer todas las peticiones o algunas de las peticiones principales que tienen en su corazón para con el Señor. Demos entonces, entreguemos al Señor nuestras peticiones. Padre amado, te pido por los jóvenes de tu iglesia. Te pido, Señor, por aquellos que son de espíritu joven, de alma joven, aquellos que recién te conocen a ti, que recién se han convertido a ti. Te pido, Padre, para que ellos puedan ser bien guiados, bien orientados por sus pastores, por sus tutores, en fin, por aquella autoridad que ha sido puesta sobre sus vidas para ser enseñados en tu palabra y sobre todo en cómo vivir la vida cristiana. Padre, acógelos, bendícelos y haz que ellos sean vencedores sobre el pecado. Pero también quiero pedirte por los jóvenes, físicamente jóvenes, por los hijos de los hermanos y hermanas, por nuestros hijos. Pedirte, Señor, por los jóvenes de la iglesia y también los jóvenes de esta sociedad, para que ellos puedan encontrar el camino para sus vidas, para que tú les guíes, Señor, en su vocación y ellos puedan ser personas útiles a la sociedad y a la iglesia, personas realizadas en su vocación. Padre, bendice a la juventud de este tiempo, que muchas veces es desorientada, es llevada por senderos que no son los mejores, pero tú, Señor, con tu Espíritu Santo, puedes llegar a sus vidas y conducirlos por el buen camino. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por la juventud de hoy. Amén.
Amén. Que el Señor bendiga esas oraciones que ustedes con fervor han levantado al Señor. Él indudablemente responderá a las peticiones de su corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y ahora vamos a alabar al Señor con un salmo maravilloso. Es el último salmo del libro de Salmos. Y es el salmo, ya lo tienen allí ustedes, 150, que dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Yah es Jehová, Yahweh, el Señor de señores, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro. Amén. Vamos entonces a cantar este maravilloso salmo para el Señor. Hagámoslo con todo el corazón. Y si usted tiene allí un instrumento, puede también hacer la prueba, ejecutarlo, y le va a dar más belleza aún a esta alabanza. Por nuestra parte lo vamos a cantar a capela. Alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Aleluya. Amén. Todo lo que respira, alabe al Señor. Los árboles, las montañas, las aves, las bestias del campo, todos los seres humanos, las aguas, los océanos, la atmósfera, el cosmos, todo alabe al Señor. El canto del universo completo hacia su Creador es un canto de alabanza. Por allí se habla de la música de las esferas, la naturaleza misma, su creación, la creación de Yahweh, la creación de Jehová Dios, alaba a su Creador. ¿Por qué nosotros no vamos entonces a alabar al Señor? Quizás ya no con címbalos ni con aquellos instrumentos antiguos, a lo mejor ahora con guitarras eléctricas,
con sintetizadores electrónicos, como sea, alabamos al Señor. Amén. Y ahora vamos a pasar a la palabra de Dios en este breve cenáculo. Aquí vamos a comentar hoy, como siempre, el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer aquel pasaje en que Jesús purifica el templo. San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Estaba cerca la Pascua, dice, la Pascua de los judíos, esa fiesta que celebra, que recuerda el ser Pesaj, ¿cierto? Que recuerda la salida del pueblo judío, del pueblo hebreo, de la esclavitud de Egipto. Por orden misma de Jehová, ellos debían celebrar cada año, en el mes de Nisán, celebrar la Pascua. Y así entonces dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces todos los judíos iban a Jerusalén de distintos puntos de la nación e incluso de otras naciones. Viajaban a Jerusalén para celebrar esa Pascua, esa fiesta tan importante para el pueblo judío porque es el recuerdo de su liberación del yugo opresor de Egipto. Recuerde usted que Moisés sacó allí al pueblo de Egipto, lo liberó después de las plagas, las 10 plagas a la nación egipcia. El faraón no quería dejarlos ir, pero finalmente los dejó, pero también los persiguió. Y ellos atravesaron el Mar Rojo y anduvieron por el desierto durante 40 años. Y entonces para ellos es muy importante, como para cada nación, es el día más importante, el día de su libertad, de su liberación. Todos celebran las fiestas patrias en cada nación, en un día diferente, por supuesto, y en el caso de los judíos los celebraban esta liberación porque era la liberación del yugo de un país extranjero que los esclavizó. Ellos la celebraban entonces haciendo esta fiesta de la Pascua. Y dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Ahí vemos 2 tipos de comerciantes en el templo de Jerusalén. Por un lado están los que venden animales para el sacrificio y por otro los que cambian las monedas. ¿Por qué? Porque si vienen las personas de otras ciudades e incluso de otros países a este lugar a hacer el sacrificio pascual allí, entonces
no van a venir con los animales a cuesta, entonces preferían comprarlos allí mismo, comprar los palominos, los bueyes o los corderos, en fin, el animalito que ellos quisieran sacrificar de acuerdo a la ley. Así es que estaban allí los vendedores de animales que, por supuesto, le cobraban un buen precio por ese servicio, y también estaban los que cambiaban las monedas, ¿cierto? Porque traían monedas de distintas partes y se trataba de una moneda específica para pagar allí en el templo su sacrificio y también dar sus ofrendas. Entonces estaban estos dos tipos de comerciantes en el lugar sagrado que era el templo de Jerusalén. Estaban, por supuesto, a las puertas, estaban a las entradas. Sentados allí los cambistas, y estaban también los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y entonces Jesús hace un azote de cuerdas y echa fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes también. No solo echa a los seres humanos, también echa fuera a los animales y esparce las monedas de los cambistas en el suelo y vuelca las mesas donde tenían todas sus monedas allí los cambistas. Ya esa escena la hemos visto en el cine, hecha de distintas formas, pero por la palabra de Dios podemos imaginarla porque está vívidamente allí explicada, clarito. O sea, la reacción de Jesús fue una reacción de dolor, de que la casa de su padre, un lugar de oración, lo transformaran, como dice otro evangelio, en Mateo, cueva de ladrones. Aquí en este evangelio dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, un lugar de negocios, un lugar de lucro. No se trata de eso. La religión, la fe, la iglesia no es para lucrar, no es para hacerse de dinero, no es para ser millonario ni para tener lujos. La casa de Dios es casa de oración, de reflexión de la palabra. Es desde allí de donde emerge la voz de Dios, de donde los ministros del Señor ensalzan la figura de Dios y exhortan a la comunidad a hacer lo que Dios ordena. Sin embargo, ellos estaban más preocupados de su bolsillo, más preocupados de ganar dinero, que claro, podríamos decir, era un buen servicio el que brindaban porque cambiaban las monedas, si traían moneda extranjera, o bien les proveían de animalitos, ya que se trataba de eso. Es como hoy día vendiesen Biblias o CD u otros objetos necesarios allí para el culto, pero no se trata de lucrar, no se trata de aprovecharse de esa necesidad de los hermanos y con eso hacerme de mucho dinero. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando él dice mi padre, está claramente diciendo yo soy el Hijo. Está claramente declarando que es el Hijo de Dios. Esta es la primera vez en que Juan nos presenta aquí a Jesucristo como el Hijo de Dios, digo, a través de una acción de Jesús. Él se está presentando como el Hijo de Dios. Es una señal de que Él es el Hijo de Dios. Una señal que Él da de sí mismo. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. La casa de mi Padre no puede ser una casa de mercado, no puede ser un lugar de negocios. No, asimismo, la iglesia no es un lugar de negocios. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Sí, así lo podemos leer en un salmo, el Salmo 69, en el versículo 9 dice: porque me consumió
el celo de tu casa. Y luego el mismo versículo, la segunda parte del versículo dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ese mismo texto utiliza el apóstol Pablo en Romanos 15:3, cuando también él dice algo similar. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los denuestos o vituperios, los insultos, las malas intenciones, las malas palabras que se dicen contra Dios y que pueden decir también contra un hijo de Dios. El celo de tu casa me consume. El celo por hacer de la casa de Dios algo sagrado, algo limpio, en lo cual no entre pecado, no entre cosa semejante, no entre nada que estorbe realmente a la presencia santa de Dios. No debemos permitir tampoco nosotros la presencia de nada corrupto, de nada oscuro y feo en la casa del Señor. Por supuesto que recibiremos a pecadores, porque nosotros mismos somos pecadores, los recibiremos en la casa del Señor. No le vamos a negar la palabra de Dios, no le vamos a negar la oración, no le vamos a negar la posibilidad de alabar a Dios a un delincuente, a una prostituta, a un drogadicto, a un homosexual. No le vamos a negar a alguien que está en pecado la asistencia al culto. Eso no podría ser, eso no es cristiano. Pero no vamos nosotros como cristianos a hacer cosas corruptas y a difamar la casa del Señor. Tenemos que respetarla, tenemos que limpiarla, tenemos que honrarla con nuestras acciones y con nuestras palabras. El celo de tu casa me consume. Y los judíos, sin entender nada de lo que Jesús estaba haciendo, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea que no habían entendido la señal. Él estaba dando perfecta señal de que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos piden una señal. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos entendieron que se refería al templo que estaba allí. Ese segundo templo, porque el primer templo había sido destruido, luego del cautiverio de Babilonia regresaron los judíos y Zorobabel y Josué comenzaron entonces a reconstruir el templo y culminaron los judíos esa obra de reconstrucción el año 516 a.C. bajo la exhortación de Ageo y el profeta Zacarías, ambos profetas. Eso lo podemos encontrar en el libro de Esdras. Y en ese templo, en ese segundo templo, es que estaban allí el Señor y sus discípulos. Y ese templo estaba hace ya un buen tiempo, 16 años, al momento en que nace Jesús, 16 años, se había comenzado a mejorar, a reconstruir por parte de Herodes el Grande, que fue un gobernante que hizo grandes obras públicas. Hoy están en ruinas eso, pero hay vestigios de todo, de las construcciones, del muelle, de todo lo que hizo Herodes el Grande, y una de esas cosas fue la reconstrucción o el perfeccionamiento del segundo templo, del cual ahora queda solo el muro de los lamentos, el llamado muro de los lamentos, que es el muro del templo de Jerusalén, el segundo templo. Dijeron entonces los judíos, cuando el Señor les dijo, destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Si tomamos en cuenta que el Señor tenía 30 años y el templo cuando nació Jesús había sido comenzado ya a construir 16 años antes, entonces ahí están los 46 años de los cuales habla el Evangelio. Pero ese templo en realidad todavía estaba en construcción. Incluso se dice que en el año 70 después de Cristo, ya Cristo no estaba, Jesús, y cuando se destruye el templo de Jerusalén por los romanos, fue una gran matanza de judíos allí, todavía estaban los judíos remozando, haciendo mejoras en ese templo. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más, dice el evangelista, él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús no se refería a ese templo, sino se refería a su templo. Porque él ya había dado una señal de que es el Hijo de Dios. Él había dicho, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces, cuando los judíos le piden una señal, él insiste en mostrarse a sí mismo. Entonces él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No se refería a ese templo de piedras, de barro, en fin, con columnas. No, se refería a ese templo que es su persona, Jesús. A ese templo se refería. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor se refería, como les digo, al templo de su cuerpo. Él iba a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él iba a bajar en espíritu al Seol y él luego iba a resucitar de entre los muertos con un cuerpo glorificado, ese mismo cuerpo que tenía, pero restaurado totalmente, reconstruido. Allí podemos ver el mensaje: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. También sucederá con nosotros. Nosotros moriremos en algún momento, eso es natural. Nuestro cuerpo va a ir al cajón. Si nos entierran en un cementerio, bueno, diversas circunstancias puede haber, no lo sabemos de qué forma podemos morir, y si vamos a ir a un cementerio o vamos a ir al fondo del mar o a cualquier otra situación. Pero lo importante es que el Señor un día va a tocar la trompeta y nos va a llamar a su presencia, y todos los muertos, dice, en Cristo resucitarán. Resucitarán e iremos a la presencia de Él. Un día también tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se corrompe como este cuerpo, que se ensucia, que está transformándose a cada instante, que está envejeciendo y que luego muere y se pudre en la tierra. El Señor nos habla en este pasaje de una purificación. Nos habla de la purificación de su casa de oración en primer lugar, de ese lugar sagrado donde nos reunimos, la comunidad, a adorar al Señor. No importa si ese lugar es a lo mejor una pieza de su casa, o es una capilla, o es un patio, o es un templo, una casita humilde de madera, o puede llegar a ser también un templo muy hermoso, grande, una catedral. Lo que Dios ve es el corazón de los que se reúnen en ese lugar. Y ese corazón debe estar purificado
con el fuego del Espíritu Santo, con el agua de la palabra de Dios y, por supuesto, con la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. La purificación, entonces, del lugar, pero también la purificación del corazón, que es lo más importante. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra se haga vida en nosotros y que realmente podamos echar de nuestra casa, echar de nuestro corazón, de nuestra mente, toda cosa contaminada, toda cosa que no corresponde y que no conviene a nuestro crecimiento espiritual. Lo que conviene es la reflexión en las cosas de Dios para nuestra mente. Eso es lo que conviene. Lo que conviene es meditar en las cosas del Espíritu. Lo que conviene a nuestro espíritu es la oración y la adoración a Dios, la alabanza. Y por supuesto, lo que conviene a nuestro cuerpo es ningún exceso. Es todo equilibrado, es todo sano, como corresponde. Nuestro cuerpo mismo sabe cuando hay algo que le hace daño y cuando hay algo que le hace bien. En la creación Dios ha puesto muchas cosas buenas para nuestro cuerpo, para nuestra salud, y eso es también lo que debe alimentar nuestro cuerpo. Pero hoy día lo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu ha sido la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra vida. Hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gozo para mí poder compartir con usted este tiempo de oración, adoración y reflexión de su palabra, y deseo para ustedes lo mejor. Deseo que estén unidos, que estén firmes en la fe, estén cuidándose su salud, siendo prudentes en todo lo que hacen, en todo lo que dicen y en todo lo que piensan. Y bueno, nos volveremos a encontrar en el próximo cenáculo del Señor, la próxima semana. Y ahora vamos a inclinar nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Padre amado, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, que tú bendigas a nuestros amigos, Señor, que han estado presentes en este momento, que tú limpies sus corazones de toda cosa negativa y pongas esa fe, ese amor y esa esperanza y esa paz que solo tú sabes poner en nosotros. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga hasta un próximo cenáculo.